¿Sabías que Agrícola La Hornilla sigue apostando por los nectarines y ciruelos en Chile, uno de los frutales más golpeados por la baja rentabilidad en los últimos años? ¿Quieres conocer su historia empresarial y exactamente qué hacen y cómo lo hacen? Vamos para allá. La historia de Agrícola La Hornilla empieza de la mano de Cristián Allendez. Cuando terminó el colegio, quiso estudiar ingeniería mecánica, pero cuando dio la prueba de selección universitaria, quedó en la Universidad de Valdivia. No quiso irse de Santiago, por lo que se volvió a preparar ese año para dar la prueba de nuevo. Mientras estudiaba ese año, comenzó a trabajar en cosas relacionadas con el campo, ayudando a sus abuelos y tíos que eran agricultores. De a poco le fue gustando el campo y a fines de año, cuando dio la nueva prueba de selección a la universidad, quiso cambiar de profesión y eligió estudiar Administración de Empresas Agrícolas en el INACAP, donde luego se especializó en fruticultura y comenzó a trabajar en 1983 como empleado en una exportadora de frutas. Después de 3 años trabajando ahí, los dueños de la exportadora tenían plantaciones de frambuesas y un día estaban arrancando algunas plantas. Cristián les preguntó si les regalaban las plantas, a lo cual accedieron. Se consiguió un camión para llevarse las plantas y así fue como comenzó sus primeras 2 hectáreas de frambuesas, arrendando un campo en Melipilla. Su plantación fue creciendo hasta llegar a 10 hectáreas. Hasta 1986, el negocio de las frambuesas fue muy rentable. Habían pocas plantaciones en esos años. Ese año Cristián se cambió de trabajo a otra exportadora de frutas. Luego, las frambuesas se volvieron poco rentables y en 1990 comenzó con duraznos, ciruelas y nectarinas, inicialmente en sociedad con su padre y su hermano. En 1995, cuando llevaba 9 años trabajando en la segunda exportadora, los dueños decidieron cerrar para dedicarse solo a producir en el campo. Entonces Cristián tuvo que decidir, o seguir trabajando en otra empresa o independizarse. Ya tenía cómo mantener a sus 4 hijos sin recibir un sueldo. Su decisión fue independizarse y se dedicó a sus proyectos. Fue creciendo en el negocio y comenzó a arrendar, y después a comprar un segundo campo en la localidad de San Manuel, también en Melipilla, de lo que fue la hacienda San Manuel de sus ancestros por su lado materno. Poco a poco fue reconstruyendo el viejo campo, dedicado en sus inicios a la crianza de caballos, usados para tirar coches. Después de la llegada del automóvil, se convirtió en una lechería que por 80 años vendió en Melipilla y Santiago los quesos y mantequilla San Manuel. En 1998, formó junto a otros productores una exportadora de frutas, la exportadora GSEX. Se fue incorporando de a poco con la fruta que producía, y a los 3 años ya tenía toda su fruta exportada por GSEX. En el año 2000 eran 1000 cajas. En 2013, el Campo San Manuel obtuvo el premio al mejor campo del año. Una de las claves del éxito de Cristián Allendez ha sido el recambio permanente de variedades y portainjertos. Sus campos son un constante cambio, y hoy tiene cerca de 70 variedades de carozos, además de producir uvas y paltas. También ha incorporado nuevos sistemas de producción con huertos con alta densidad, hasta más de 3.000 plantas por hectárea, para aumentar los rendimientos, la mecanización y la calidad de la fruta. El diseño de huertos intensivos y sistemas de conducción modernos, así como el uso de variedades frutales más precoces que sean comercializables, sustentan el funcionamiento y desarrollo de Agrícola La Hornilla. Cristián se dio cuenta rápidamente de que para sobrevivir en la fruta hay que comprender que es un mundo que está en constante cambio y que hay que tener flexibilidad para adaptarse. También ha incorporado nuevas tecnologías para el control del riego, sensores de humedad de suelo y protección contra heladas. Instalaron GPS en los tractores para prevenir robos y tener control de las aplicaciones de productos fitosanitarios. Al mismo tiempo han instalado trampas de feromonas para controlar la presencia de plagas. Cristián, como buena parte de los productores frutícolas del país, ha vivido los vaivenes de un rubro que está expuesto y es muy sensible a factores climáticos y económicos, como el precio del dólar,
la evolución de los mercados internacionales, o el alza de costos como el de la energía y de la mano de obra. Hoy tiene 700 hectáreas plantadas y produce 1.700.000 cajas, y sigue en crecimiento. Actualmente, Agrícola La Hornilla es el principal proveedor de fruta de exportación de la exportadora GSEX. GSEX exporta 7 millones de cajas, y hoy tiene una filial en Perú con uva de mesa y oficinas en sus principales mercados de destino como Estados Unidos, Europa y China. El estar involucrado en la producción, en los packing, en la exportación y en los mercados de destino le ha permitido a Cristian Allendez tener una visión completa del negocio y ser un productor de éxito.